Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Este programa es una producción de Morgat. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales. Hola mis queridos hermanos y hermanas, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a uno de nuestros programas aquí en Morgat Foundation, Tesoros Doctrinales. Hoy tenemos un tema delicioso sobre la doctrina de Cristo, los 3 grados de gloria. Vamos a hablar de eso, vamos a tratar de desmenuzar un poquito eso. Esperamos que ustedes puedan compartir sus preguntas, sus inquietudes aquí abajo en los comentarios, porque después de este programa, la persona que tenemos invitada el día de hoy seguramente nos va a ayudar a contestar las preguntas que ustedes coloquen aquí en los comentarios. Así que bienvenidos a este programa de Tesoros Doctrinales. Y muy bien, recuerden que somos Morgat Foundation y aquí pueden ver todos nuestros contenidos. Suscríbanse aquí y allá donde está el botoncito, den un like, participen con todos sus comentarios y ayúdenos a difundir más este mensaje, porque este mundo necesita más esperanza, este mundo necesita más paz y este mundo necesita más Dios. Por eso aquí desde Morgat compartimos el Evangelio de Cristo para todas las personas. Muy bien, quiero presentarles de entrada de una vez alguien que muchos de ustedes aman y que han extrañado mucho tiempo de su aparición, pero otra vez está con nosotros aquí en Morgat, nuestro querido Israel González desde Chile. Israel, muy buenas noches, bienvenido. Hola Walter, muchas gracias por la invitación. Vuelve el perro arrepentido. Qué bien, nos estabas haciendo mucha falta por aquí en las pantallas con tus análisis, con tus preguntas, con tus respuestas doctrinales que tanto nos han llenado y que tanto nos han edificado muchos de nosotros, Israel. Trataré de compartir lo poco que sé, en verdad que sobre todo esta sección que no podemos a lo mejor a veces entender, es maravillosa. Sí, así es, Israel. Bueno, pues entremos en materia, Israel, porque de acuerdo que como tenemos en el contexto histórico de esta revelación, Israel, se dice en una lectura que hay de parte histórica que esta visión pudo durar alrededor de 1 hora. Entonces, creo que vamos a tener muy poco tiempo para examinar todas estas cosas nosotros aquí, porque 1 hora para examinar algo que en esencia es celestial y que tomó 1 hora, debería a nosotros tomarnos días y tal vez toda la eternidad de estudiar esto. Claro. Y es una sección que nos abre el apetito de poder conocer las cosas celestiales y de ir más allá. Una de las cosas que dijo el Señor en la primera versión, en la versión de 1838, es que hizo énfasis que una de las razones por las que quería levantar una nueva iglesia y una nueva dispensación es porque nos habíamos vuelto muy dogmáticos, ¿cierto? El dogma tiene sus cosas buenas, como cristiandad estoy hablando, no en general, los creyentes, hasta la época de la primera visión y después también, incluso nosotros a veces. Y es que las fórmulas teológicas, cuando las hacemos tan rígidas, es tan rígida que al final la misma revelación de Dios no puede entrar a enseñar el pueblo de Dios. Clásicamente nosotros hemos recibido de la cristiandad tradicional que existe un cielo y un infierno. Entonces, esta sección va a ampliar ese concepto, ¿ya? Es complementario a eso y va a hacernos pensar en cuán misericordioso y piadoso es nuestro Señor. Así es, Israel. Bueno, y yo me remito un poquito, Israel, entonces a los tiempos de José Smith. Aún el joven José Smith, sin haber recibido la primera visión, ya había ese avivamiento espiritual en toda su zona donde él vivía. Y realmente sabemos por historia que los pastores, los predicadores, utilizaban siempre
la forma o las expresiones cielo e infierno para describirlo todo. Como que lo que yo hiciera me definía para ir al cielo o ir al infierno. No habían puntos intermedios en esa predicación. Y de hecho la predicación era algo, digámoslo así, por utilizar el término, escatológica, ¿no? O sea, todo orientado al fin, ¿no? Al final vamos a sufrir, vamos a padecer. Entonces la idea era llamar la atención de las personas con un poco de miedo, con un poco de temor. La Revelación 76, Israel y hermanos y hermanas, nos llena del amor de Dios y nos muestra el amor de Dios en todo su espectro, en toda su amplitud. Un padre no dejaría a un hijo que se haya arrepentido, aunque haya cometido pecados, fuera de algo importante, fuera de su gloria a Israel. Exacto. Bueno, pasa por varios de los atributos del Señor. Yo creo que por eso es que al principio de la revelación se refiere a Dios sentado en su trono, que juzga. Bueno, esta sección está compuesta de varias visiones, varios episodios, podríamos decir, ¿cierto? Una visión grande, como la visión se llamó. Está compuesta de mini visiones, o episodios visionarios, en las que tienen su tema, y el primer tema es que el Señor es Dios, y que fuera de Él no hay otro Salvador. Aprendemos que sus atributos como la sabiduría, aquí dice que sus propósitos nunca fracasan, que Él es de eternidad en eternidad, ¿verdad? Es decir, su carácter divino es inmutable, ¿cierto? Su persona. Y da énfasis en que Él es misericordioso con su pueblo, con los que lo sirven, los que quieren ser siervos de Dios. Y básicamente sabemos que los siervos de Dios todos tenemos pecados, faltas, debilidades, ¿verdad? Y esta sección va a hablar de todo ello. Y va a ver el amor de Dios en su plenitud, en mi juicio, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, Israel, y aquí también nosotros podemos confirmar de una manera contundente lo que el Señor dijo en la antigüedad, porque no revelará a Jehová sus secretos, sino a sus siervos los profetas. Estoy parafraseando Amós 3:7. Y esta revelación 76 muestra la función de José Smith como un revelador, como que el Señor revela sus secretos. De hecho, en el versículo 10 de la revelación encontramos que el Señor dice, les revelaré los secretos de mi voluntad. O sea, su mente, lo que Él tiene en su mente, cómo ha creado las cosas, cómo ha constituido todo el plan de salvación, viene y lo pone a disposición de su siervo José Smith y bueno, de un testigo, porque por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto, que es Sidney Rigdon, para que atestigue de lo que está viendo el uno que es su profeta, el otro como su consejero o su amigo o su testigo, Israel. Nos dice también la revelación que sucedieron cosas. Cuéntanos un poco, Israel, tú que eres bastante estudioso del acontecimiento en sí, dónde se produjo, quiénes estaban y por qué llegan a eso, a pensar estas cosas, a meditar en estas cosas. Bueno, la visión ocurrió en la casa de John Johnson, en Ohio, ¿verdad? Ellos están ubicados en Ohio. El tiempo en que se dio la sección 76 fue el 16 de febrero de 1832, ¿cierto? La audiencia de la visión fue José Smith, Sidney Rigdon, y en el caso particular hay una sala donde se produce la traducción de la Biblia, ¿cierto? Hay una mesita incluso ahí, hay 2 sillas y hay unas bancas en esa sala. Entonces, en el episodio, en el contextual de esta visión, de la visión, Doctrina y Convenio 76, hay 2 hermanos sentados, dice un testigo, ¿cierto? Y está Sidney Rigdon en una silla y el profeta en otra. Supongo que después que han pasado de traducir el discurso de Juan, capítulo 5, ¿cierto? Es una disputa, una contención, una discusión entre Jesús y los fariseos acerca de la divinidad de Jesucristo, ¿cierto? Porque él había sanado a una persona que estaba en el estanque de Bethesda, ¿cierto? Por muchos años. Y ese episodio y esa sanidad,
lo enmarca en esta disputa porque lo hizo en un día de reposo, imagínense. Entonces, en ese discurso hacia los fariseos, Jesucristo toca muchos temas, toca que da a entender que Él es el Mesías. El evangelista dice que los fariseos lo juzgan como que Él está diciendo que Él es igual a Dios. Esas son frases que coloca el evangelista para que aprendamos que Él sí se presentaba ante ellos siendo Dios, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que hace Dios que no puede hacer el hombre es que es imposible para el ser humano, es devolver a alguien a la vida, ¿verdad? Y ese capítulo habla de cuando el Señor Jesucristo con su voz va a hablar y va a hacernos a cada uno resucitar. Habla del texto, ¿cierto? Si quieres por ahí lo podemos ver, Juan 5:29. Ok, dice, y los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron el mal a resurrección de condenación. Y cuando el profeta y Signy, que estaba ayudando en la traducción, ¿cierto?, virtieron este texto, le cambiaron la palabra vida por resurrección de los justos, ¿cierto? Y los que hicieron el mal, dicen en la traducción de ellos, a resurrección de condenación. Obviamente nosotros aprendemos en la historia que José Smith y su traducción no es que hayan estado restaurando palabras que le faltaban a los papiros, que es lo que a veces piensan las personas, ¿cierto? Sino que estaban haciendo un ejercicio de interpretación. Y ese pequeño cambio, ¿cierto?, a mí me dice mucho porque asocia la resurrección de vida eterna con los justificados, los que son hechos justos redimidos, ¿cierto? Y las personas que sí van a resucitar, pero que no van a ser redimidas en el sentido de salvación, ¿verdad? Solamente su resurrección. Y entonces, en este minuto, ellos se preguntan, bueno, hay dos caminos, ¿verdad? Como dijera Nefi, dos iglesias, o el Señor, dos caminos. La condenación o la vida, ¿cierto? Pero también aprendemos que en el minuto en que todos resucitan, y la última resurrección, aprendemos de que se menciona, por ejemplo, Juan, mismo en el escritor de Apocalipsis, que el Señor nos va a juzgar de acuerdo a nuestras obras. Y sabemos que las personas, los seres humanos, obramos de forma muy diferente. Sí. Entonces, algo estaba no cuadrando, ¿cierto? Y esta sección hace que todo cuadre. El Señor va diciendo como Él hace de las veces de guía con su voz de las visiones, ¿cierto? Y les presenta una escena y después les presenta otra escena. En esta sala lo que pasó, dicen los testigos, las personas que estaban sentadas en esas bancas, que José Smith estaba en una silla y Sidney Rigdon estaba en otra silla. Entonces, José decía que estaba viendo cierto aspecto de la visión, lo trataba de explicar con sus palabras, y Sidney Rigdon decía, yo también estoy viendo lo mismo. Otros hermanos decían, yo no estoy viendo nada en su testigo, pero estaban sintiendo una atmósfera espiritual muy potente, muy grande. El poder y la gloria, dice el hermano Peebles, ¿no? Exacto. Uno de los mejores testimonios que hay del contexto de esta visión. Entonces, el contexto es la traducción de la Biblia, que desencadena muchas grandes revelaciones, por ejemplo esta, otras que vamos a tener después, otras que hemos ya tenido en las clases, y también episodios como los del libro de Moisés, en la perla de gran precio. Sí. Entonces fue muy clave la traducción de la Biblia, no para tener, como yo digo, una Biblia que aspiramos que fueran así los manuscritos, sino que fue un medio por el cual el Señor reveló muchas verdades, ¿cierto? Y ese era el propósito, a mi juicio, de la traducción de la Biblia. Y en eso estamos parados aquí. Sí. Y creo que la revelación como tal de Doctrina y Convenios 76, como lo dice por allá el elder D. Todd Christofferson en un discurso, nos muestra cómo
el Señor revela para que sus hijos salgan de la confusión, porque la revelación es correr el velo, ¿no? Eso es lo que significa revelación, ¿no? Correr el velo, ¿sí? Para que podamos ver lo que para nosotros es un misterio, pero para Dios es totalmente claro. Entonces Él revela las cosas. Si dependiéramos únicamente de la Biblia como estaba traducida, pues definitivamente no hubiéramos tenido luz sobre estas cosas. Esta revelación 76, Israel, expande nuestro entendimiento y nos permite conocer más a Dios, su misericordia, y saber, bueno, estamos en las manos de un Dios que es justo, pero al mismo tiempo que es misericordioso, porque es perfecto. Exacto. Y una cosa que no hay que olvidar, porque a veces siento que en las lecciones, sobre todo de esta sección, de parte de nosotros, de nuestros misioneros, los maestros de institutos, de las clases de escuela dominical, es que se nos pierde de vista Juan 5:29. Sí. Empezamos a hablar y como que hubieran grados de gloria nomás. Pero la verdad es que la sección sí senta las bases siempre en ese versículo, que hay una resurrección de los justos de vida eterna y una resurrección de condenación de los injustos. Va a delinear muy bien esos dos caminos. Eso, no hay que perderlo de vista. Otra cosa que antes de que partamos a lo mejor con las preguntas, que me gustaría hacer, como clavar algunos Claro. Conceptos. Por ejemplo, si nosotros vamos a uno de los versículos al último, el versículo 89, ¿sí? Dice: y así vimos en la visión celestial la gloria de lo celestial, que sobrepuja a toda la comprensión, y ningún hombre la conoce sino a quien Dios la ha revelado. ¿Por qué pienso que es importante este versículo? Porque a veces yo siento que cuando recibo la interpretación que le dan los hermanos a los grados de gloria, me da la impresión que el último grado, el más bajo, el más lejano a la presencia de Dios, dentro de la resurrección de vida eterna, la gloria celestial, sí, como que la gente la piensa media oscura, como el símbolo es la estrella, como que fuera un mundo para las personas pecadoras, y la verdad, como dice el versículo aquí, es tan gloriosa que no la podemos imaginar. No la podemos comprender. Y ni comprender. O sea, estamos habían dos caminos, ¿verdad? Uno hacia la luz y uno hacia la oscuridad. Y nosotros estamos en el camino de la luz. Las personas que están ahí y llegan al reino de Dios. Pasa que, como sucede con muchos atisbos bíblicos, por ejemplo, el reino de Dios no es plano como nos imaginamos a veces, sino que es una sociedad completa, ¿cierto? Y tienen diferentes responsabilidades, cargos, roles las personas para ser siervos de Dios. Algunos que son siervos que están más a las puertas lejanas, ¿verdad? Y otros que están muy en el círculo cercano del Padre Celestial, ¿cierto? Entonces, pero todo es reino de Dios. Esto no es nuevo, el pensar en esto, otra cosa que quizás los hermanos no saben, pero no es nuevo pensar que la salvación o la creación de Dios está hecha por capas, ¿verdad? Por ejemplo, en el modelo del Antiguo Testamento de mundo, tenemos 3 cielos, no son nuestros cielos, pero para ellos, por ejemplo, si yo conversara con Isaías, por ejemplo, entonces estaba la capa donde estaban los seres humanos viviendo, ¿verdad? ¿Cierto? Después venía una capa intermedia donde había agua, y después la capa final donde vivía Dios y sus seres angélicos. Había más mundos, por decirlo así, ¿verdad? Sabemos en la Biblia que Jesús se refiere a que en la casa del Padre hay multitud de moradas o de mansiones. A veces la King James lo pone, digamos, pero la palabra es una morada. No sé si te acuerdas de otro versículo que... No, en este momento no me vienen más, pero también pues puedo referir a Pablo, que es quien hace la comparación de los reinos, ¿cierto? Claro. Y hablando de esas moradas
que yo creo que Pablo deja digámoslo así, en una estupefacción, pues, a los que les predica esto. ¿Cómo así? ¿Sí? Es celestial, semejante al sol, semejante a las estrellas, semejante a la luna. ¿Qué quieres decirnos con esto? Y de Claro, hecho, y Pablo, claro, y de hecho el mundo actual, Israel, lo que tú estás diciendo es súper poderoso, porque el mundo actual no sabría exactamente qué significan esas palabras, a no ser por la sección 76 de Doctrina y Convenios. Y esa es claro, la gran y valía. Pablo ocupa la frase tercer cielo. Entonces tiene que haber un primero y un segundo cielo, una segunda, dividido, digamos. No sé, esto no era extraño, les puede parecer extraño a algunas personas que no lo conozcan, pero no era extraño un concepto de cielo estratificado en capas Claro. en el tiempo de Jesús. Por ejemplo, en el tiempo intertestamentario está el primer libro de Enoc, y después, en los primeros siglos, tenemos una copia del segundo libro de Enoc. Y en el segundo libro de Enoc, el escritor, digamos, no digamos Enoc, porque puede ser una creación de otro Claro, autor, pero delinea 10 cielos y da sus condiciones y todo, y ahí tienes 10 capas del cielo. O sea que el concepto de muchas moradas era un concepto del Israel en todas sus épocas. Sí, del judaísmo. Por ejemplo, el judaísmo rabínico, que es el judaísmo que se da después de la última dispersión de los judíos con Roma, y los maestros empiezan a recabar enseñanzas. Ellos creen que hay 7 cielos. Los musulmanes que nacieron de más o menos de esa época también hasta el día de hoy piensan que hay 7 cielos. Entonces autores más modernos, más cercanos a José Smith, había un científico teólogo sueco, Swedenborg. Él delineó, como también entraba en esta mecánica de pensar qué pasa si después de la resurrección de vida también se premian las obras, debe haber una estratificación del cielo. Claro. Entonces él proponía también 3 cielos. Entonces, esta idea no necesita ser innovadora para hacer revelación y verdad. El mérito que tiene el profeta José Smith es que lo hace aquí de una forma bastante detallada. Están delineados bien las ordenanzas, los requisitos. Llega a ser asombroso lo simple que parece ser entrar al cielo más alto, a la gloria cercana, más cercana a Dios Padre. Pero este concepto de cielos estratificados es un concepto muy antiguo, aunque no sea para un cristiano tradicional natural, porque tenemos este modelo como 2 opciones, binario, que tenemos en el libro de Mormón también. Sí. Entonces, es una gran bendición tener esta revelación. Qué bien. Yo no quisiera saltarme esto, Israel, este párrafo aquí, porque en el versículo 19 dice que sus ojos fueron abiertos, que el Señor tocó sus ojos, no sabemos si literalmente, ¿sí? O se refiere a una cuestión espiritual, los ojos de su entendimiento fueron abiertos y la gloria del Señor brilló alrededor. Los que estaban ahí en el salón testifican de la gloria, del poder, aunque solo José Smith y Sidney Rigdon testifican de lo que vieron. Cuando se turnaban el uno al otro, ¿no? De pronto José decía, veo esto, ¿sí? ¿Qué es lo que veo ante mis ojos? O veo esto, estoy parafraseando lo que ellos decían, y el otro reafirmaba lo que veía su compañero. Y así se turnaban. Los otros no testifican ver la visión, pero sí del poder y la gloria que habían en ese momento. A lo que me quiero referir aquí, hermanos, Israel, y quisiera que nos dieras un punto aquí importante porque tú eres muy estudioso, y es que dice el versículo 19, mientras meditábamos estas cosas, a menudo encontramos en las escrituras personajes como Nefi en el libro de Mormón que meditó sobre algo y recibió revelación sobre cosas. ¿Qué es la meditación y cómo es que permite que ellos lleven? Mira, tú nos dijiste, Israel, estamos en un cuarto donde están José Smith, Sidney Rigdon y aproximadamente 12 personas. ¿Cómo se puede meditar en grupo, colectivamente, en este caso, para que esto suceda?
Qué buena pregunta. Yo generalmente mi experiencia personal es que me siento en un escritorio, mi cama o una silla y empiezo a leer las escrituras y pensar profundamente en las frases, pero no sé cómo lo hacían para meditar en grupo. Y eso Buena pregunta, lo sí. pregunté a Israel, ¿sabes por qué? Porque Claro, este ejemplo de esta revelación pero me asemeja mucho a lo que hoy día oímos cuando decimos se reunió la primera presidencia y el quórum de los 12. Estamos ujú, hablando de 15 hombres en claro, el promedio, concilio. en concilio, a Ujú. decidir y a meditar y me imagino a razonar sobre algunos asuntos del reino. Y claro, y a debatir, ¿verdad? Que es tan importante. Sí, sí. Sí, muy buena acotación. No, no tengo una respuesta para ello, solamente sé que es muy importante que cuando leamos las escrituras tratemos de ir lento. Eh, Tengo una experiencia que se me vino a la mente con ese principio de nuestro amigo, gran amigo Brant Gardner. Brand ¿Okay? Gardner, sí. Yo estaba muy contento cuando lo conocí por primera vez hace algunos años en una conferencia de FAIR. Estábamos charlando juntos ahí con Brant. Y entonces en una de esas yo, que desde jovencito, amo leer el libro Mormón. Y lo he leído más o menos varias veces, digamos. Entonces fue poco infidente y le dije la cantidad de veces que había leído el libro Mormón. Y él me miró y cambió su cara, la pone media seria y me dice, Israel, ¿cómo has hecho para leer tantas veces el libro de Mormón? Y yo le dije, ¿pero cómo? Porque no sé si han leído su libro, yo creo que es de lo mejor de analítica, de Claro, contextual del libro de total. Mormón. Me dijo, a mí me ha tomado leer una vez el libro de Mormón 20 años. Oh, Y entonces yo quedé como un enanito cuando se tomaba las pastillas de chiquitolina, el chapulín colorado, porque entendí la importancia de ir lento, ¿cierto? Bueno, a veces hay sí, que ir rápido y sentir nomás el espíritu de la escritura, pero sí. Yo creería, Israel, que meditar, a veces recibimos el mandato profético de vamos a leer el libro de Mormón en estos por meses que nos faltan, supuesto, ¿cierto? con un Entonces plazo hay que como el hacerlo. de los misioneros, tienen en 3 meses y Claro. titánico, y está Y si bien, el profeta o el líder está marcando la velocidad, pues por uno debe seguir supuesto, esa sí, no, velocidad. está Pero bien. el estudio personal requiere mucho más juicio y quiero acertar contigo en eso. Yo he tenido la oportunidad de participar en dos conferencias que tú propusiste en alguna oportunidad con Noé, con Brad Gardner, y la verdad, queda uno diciendo, no sé nada, no Claro, sé nada claro. de la doctrina que he estado haciendo todos estos años. Pero bueno, aquí seguimos tratando de entender. Lo que quería llevar a esto y que significáramos esto es, hermanos, esta sección la estudiaremos este año. Seguramente en 4 años las volveremos a estudiar. ¿Sí? Y así, cíclicamente, iremos volviendo a estudiar estas cosas y aún seguiremos entendiéndolas. Entonces, no nos desesperemos si no comprendemos todas las cosas, porque hay cosas aquí que sobrepujan nuestro entendimiento, al menos el conocimiento terrenal que tenemos ahora. Entonces, mi querido... Y además, Walter, que esta sección es una lección de ese mismo concepto, porque hasta antes de esta sección, digamos, un cristiano común y corriente imaginaba los dos caminos y no había una segunda derivada, no había como, no se abría a los dos caminos, pensar que había más allá, cuando uno camina un poquito, ¿verdad? Claro. Esta es la sección cuando el Señor decide a la humanidad, le voy a dar un poquito más. Y voy a hacer un poquito más complejo el modelo que ya ellos saben. Le voy a agregar a su conocimiento. ¿Y quién dice, como la restauración es un proceso sin fin hasta el juicio final, en que recibamos más, ¿verdad? Sí recibamos más. Por ejemplo, me acuerdo en uno de estos mundos, ¿verdad? Que es el mundo de los espíritus, que no era José Smith, y que en el mismo proceso de meditar con las escrituras, el presidente Joseph F. Smith, Sí. tiene convenio 138, recibió un poquito más de luz acerca de una parte del plan de salvación. Ahora, hace unos días estábamos en un club de lectura y una buena hermana nos enseñó, la hermana Amador, nos enseñó en un comentario algo que nos dejó a nosotros, quedamos como pensativos, pero no pensativos, sino más bien como que aprendimos. El profeta Russell M. Nelson, el presidente de la iglesia, nos ha mandado
pensar celestialmente, actuar celestialmente, ¿sí? Y hablar celestialmente, con lenguaje celestial. Y uno mira eso, y la hermana nos decía en un comentario, eso es un mandato para prepararnos para una ley celestial, porque nadie puede estar en una gloria celestial que no piense celestial, que no actúe celestial y que no hable celestial. Solo para dar ese contexto ahí, Israel y hermanos, hay mucho para nosotros, hay mucho por delante. Entonces vamos de lleno ahora a los reinos, Israel. Sí, claro. Sin antes, me voy a acordar del comentario de la hermana, sí. Porque aquí dice en el versículo 22, 23 y 24, el testimonio que dan ellos después de contemplar la deidad, ¿verdad? Dice que es el último testimonio que se da de Jesucristo, que vive, porque lo vimos sí a la diestra de Dios, y vimos la voz de Jesús, en este caso, testificar que Él es el unigénito del Padre, que por Él, por medio de Él, y de Él, los mundos son y fueron creados, y sus habitantes son engendrados hijos e hijas para Dios. Eso es una cosa. Entonces, primeramente la verdad más importante es que Él vive, ¿cierto? Sí. Él está vivo, Él resucitó. Jesucristo hoy vive. Es nuestro Salvador, Él nos ama y sería capaz, si pudiéramos, de llegar a este cuarto y abrazarnos. Él vive en su plenitud como nuestro Señor. Aquí dice que por medio de Él los mundos fueron y son actualmente creados. Entonces, las personas cuando, común y corriente como yo, como tú, cuando pensamos en este plan, en estas glorias, dibujamos circulitos. ¿Te has dado cuenta? Sí, sí. Pero la palabra mundo a veces no necesariamente es una tierra o un planeta, ¿verdad? Mundo viene de raíces hebreas y griegas que tienen más significado, como por ejemplo un sistema de cosas, un tiempo, una sociedad a la cual adhiere ciertos valores. Entonces me sumo al mensaje de la hermana, porque el camino que está mostrando Doctrina y Convenio 76 es crear un carácter parecido al de Cristo. Es mucho más que un planeta o una capa, como decía yo, de un modelo del plan de salvación, sino que al final, a mí me gusta la expresión que ocupa Alma cuando habla hasta el plan que él conocía, que decía un estado del alma, porque eso es nuestra alma, tiene un estado, tiene una salud, digamos, espiritual. Y si nosotros cumplimos con condiciones y nuestra alma se parece a la gloria celestial, pues vamos a vivir ahí. Aunque podríamos estar todos mezclados. Podría haber una persona que sea de la gloria celestial al lado mío, que yo soy un hijo de perdición, por decirlo así, y no sé, y tú eres de la gloria terrestre, pero el lugar no hace la persona hace el lugar. Entonces, el carácter hace. Y por eso es que es tan importante lo que tú dices. Tomar la invitación del presidente Nelson y empecemos a pensar celestialmente, sentir celestialmente. Es un desafío muy grande porque somos carnales, pero son ejercicios pequeños en el día a día, ¿verdad? Bueno, excelente. Aquí hay tantas cosas que podríamos agregar. Algunas de ellas que el presidente Thomas S. Monson dijo, Israel, enseñando a los jóvenes hace unos años, más o menos como en el 2011, dijo, haced de cada lugar donde estéis un lugar santo, ¿sí? Hagan de cada lugar donde estén un lugar santo. Y eso se aplica perfectamente a lo que nos acabas de enseñar, ¿sí? Yo puedo estar en un mundo caído como este, ¿sí? Y puedo estar viviendo aún en este mundo de acuerdo con una ley celestial, ¿sí? O de acuerdo con una ley terrenal, o de acuerdo con una ley celestial.
tus pensamientos no serán mis pensamientos, estoy parafraseando, ¿sí? En lo que el Señor nos dice, pero el Señor le dice eso al hombre natural, al que es enemigo de Dios. Pero el hombre o la mujer que se acercan a Dios empiezan a pensar como Dios piensa y buscan llenar de caridad su corazón. Entonces empiezan a hacer celestial su vida y empiezan a estar dentro de la ley celestial. Y recordemos que lo que la ley cubre, la ley santifica, ¿sí? Y exalta. Y eso es lo que sucede con nosotros. Ahora, aquí bromeando un poco, estos versículos 23 y 24, que hablan de la creación y hecha por Jesucristo, que Moisés también por allá en la perla de gran precio habla de todo lo que se le mostró y de todo lo que el Señor hizo, lo que Dios hizo a través de su Hijo. Quita esa pregunta, ¿no? Que se hacen por allá en UFO y en los archivos X. ¿Habrá vida en otros mundos? Bueno, aquí está claro. Los mundos fueron creados y sus habitantes son engendrados hijos e hijas para Dios. Así que esta expiación que nosotros llamamos una expiación infinita, Israel, aquí cobra un concepto incluso más grande, una expiación universal, hablando de un universo que es incomprensible para nosotros, que como decía un apóstol o un profeta, ahora no recuerdo el nombre, si puedo voy a conseguir la referencia exacta, hermanos, que el modelo haya sido el mismo, fue el mismo para todos, gracias a Jesucristo. Que los testigos sean diferentes es otra cosa. O sea, que el modelo de iglesia en cada lugar sea establecido con otros testigos, eso es otra cosa. Bueno, ya habrá más tiempo para entrar en eso. Pero hablemos ahora, Israel, porque esa sección tiene partes interesantes. Por lo menos, tiene más o menos entre 20 y 30 versículos que hablan de la gloria celestial. Y tiene más o menos entre 10 y 20 versículos que hablan de las tinieblas de afuera y de los hijos de perdición. Es de los temas que más habla. Parece que al mismo tiempo que el Señor quiere revelarnos que hay una gloria celestial, un lugar para vivir con Él, al mismo tiempo nos quiere decir, cuidado, hay una perdición, ¿sí? Que puede llegar a los hijos de Dios, ¿sí? Y que pueden ser desplazados de la luz a las tinieblas, que será excepcional, pero que puede ocurrir y no hay que caer en ella. Nos previene sobre eso, casi como que diciendo Israel, mira, haz todo tu esfuerzo, igual yo te voy a premiar en algún momento de esa existencia eterna con luz, con gloria, ¿sí? Me encanta eso. Israel, háblanos un poquito de eso, de la gloria celestial y de los reinos terrestre y celestial. Correcto. Y nunca, como les dije, debemos en todas las secciones hacer siempre el esfuerzo de no olvidar que están traduciendo Juan 5:29. Hay solo dos caminos, el camino de la condenación o el camino de la vida eterna para la resurrección. Cuando yo resucito con cualquier gloria, yo resucito en la vida eterna, ¿cierto? Sí. Que en el camino que va hacia la deidad. Y si no, entonces del camino de la condenación o de la perdición, ¿verdad? Aquí en la sección dice que, bueno, es particular porque, como dices tú, parte dibujando el camino de la perdición el Señor. Y yo siempre he pensado, nosotros en la iglesia a veces caemos en el error, creo yo, una crítica constructiva de hacer un tabú el hablar del infierno, porque tenemos tantas verdades, tantas ordenanzas hermosas, y nuestro approach para predicar el evangelio no es a través del temor. Entonces, a veces pecamos de más papistas que el Papa, como se dice. Claro. Sí. Y hacemos del infierno un tema que ni siquiera le agregamos incluso eufemismos al lugar, ¿cierto? Porque ni siquiera lo mencionamos. Sí, como está ya, preocupémonos por la exaltación. Sí, eso está muy bien, pero claro, a veces hay que hablar del tema, es como cuando hay que hablar de temas difíciles, ¿cierto? Y esta revelación es una muestra de eso. Hay que hablar del tema. Es muy gráfico, ¿verdad? Sí. Primero habla de la caída de Lucifer, ¿cierto? En los cielos se rebeló contra el plan del Padre, que era que su hijo fuera el Salvador en su plan. Versículo 26 dice que 25 y 26 que Lucifer fue arrojado de la presencia de Dios y del Hijo y fue llamado perdición
porque los cielos lloraron por él, y era Lucifer un hijo de la mañana. Y se describe a su caída, ¿verdad? Dice versículo 28, vimos a Satanás, la serpiente antigua, sí, el diablo, que se rebeló contra Dios y procuró usurpar el reino de nuestro Dios Jesucristo. Por tanto, les hace la guerra a los santos de Dios y los rodea por todos lados. Entonces, habla de esta guerra espiritual, ¿verdad? Que tenemos contra las huestes del mal. Satanás con todos los ángeles, nuestros antiguos hermanos espirituales que lo siguen, los demonios, ¿cierto? Y aquí es donde parte otra visión, ¿verdad? Esta es la primera visión de la deidad, la segunda visión de Lucifer, y la tercera visión es el lugar de los santos que el diablo, perdón, hace la guerra y vence, dice. Sí. ¿Cierto? Esa visión de los sufrimientos de esas personas es lo que aprendemos como en los versículos que tú dices, ¿verdad? Hay un par de porciones en la visión que hablan de ello. Por ejemplo, da ciertas condiciones de esas personas. Versículo 31. Dicen que las personas que van a la resurrección de condenación, ¿cierto?, son aquellas que han conocido el poder de Cristo y llegan a participar de él, ¿verdad? Y se dejan vencer. Y la palabra clave en mi mente cuando pienso en esto dice, se rebelan contra el poder de Cristo. O sea, una rebelión, una apostasía, un pecado que es tan poderoso que se apodera del carácter y del modo de pensar de esa persona que alguna vez fue un fiel creyente lleno de experiencias espirituales, ¿verdad? Porque dice, versículo 32 los llama hijos de perdición. O sea, un proceso parecido al que vivió perdición es Lucifer, uno de sus nombres. Claro, Un proceso parecido al que él vivió. Él era un ángel de la corte de Dios, bien cercano a Dios. En sus planes y todo, entró orgullo en su alma y quiso ser igual que el Padre Celestial, de una mala forma, como para destronarlo, ¿verdad? Y querer tomar liderazgo y lugares que no le correspondía, ¿verdad? Entonces, al sentirse insatisfecho en esa comunidad, al sentirse que no lo representa, frustrado, ¿verdad? Engañado, ¿verdad? Él se fue alejando de Dios y de sus propósitos hasta que no hubo más remedio que saliera. Es como una manzana podrida, ¿verdad? Si tú juntas una manzana sana y una podrida, la que es sana no va a ser sana a la podrida, ¿verdad? Pero la podrida sí daña a la sana. Entonces Dios sabe ese concepto y lo que hizo con Lucifer es eso, y eso mismo hace con sus seguidores, digamos, con los que eligen rebelarse hasta el final, porque otro punto que a mi juicio es clave para un hermano cuando medita en esta sección es que no se ponga a pensarla de ahora hacia el futuro. Esta sección hay que mirarla desde el juicio final hacia atrás. Hacia atrás, sí. Desde el juicio final. O sea, que en el juicio final ha pasado todo un milenio. Han pasado todas unas oportunidades por el templo, vicaria, etcétera. Un montón de oportunidades para arrepentirse. Y si la persona en el juicio final ya se rebeló, y se rebeló, y se rebeló, digamos, cientos, miles de años, es que ya es parte de su ser enemigo de Dios. Oye, Israel, y aquí cae como anillo al dedo entonces esta frase que tengo aquí del presidente Spencer W. Kimball. Él dice, es casi imposible llegar a ser hijo de perdición. Requiere conocer al Salvador de manera tan perfecta y luego negarlo, un acto de rebelión absoluta. Y tú utilizaste un término, esto lo encuentran, hermanos, en El Milagro del Perdón, un libro que leemos muy a menudo. Israel, uno de los términos que yo le doy al Señor a menudo, no sé si lo han utilizado otros profetas, ni siquiera me reclamo la autoría, ni mucho menos, pero he aprendido a acuñarlo en mi vida, porque ha tenido que ver mucho en mi vida, es que el Señor es el Señor de las oportunidades. Y tú dices, venimos de un plan eterno,
sea, de un plan eterno, de moradas, de diferentes cielos, digámoslo así, pasando por un trasegar desde el mundo preterrenal, preparación, amor, adecuación. Nacemos espiritualmente de Dios, venimos a esta tierra, a este mundo, somos probados, viene Jesucristo, hace su gran papel por todos nosotros y luego morimos. Y aún en la muerte, en el mundo de los espíritus, hay oportunidades para que se nos predique y podamos arrepentirnos y resucitar, ¿sí? A una resurrección de justicia, ¿sí? Porque finalmente si resucitamos es porque ya hemos sufrido el dolor del pecado, ¿sí? Y hemos pasado ese momento, entonces resucitamos a otra oportunidad milenaria, imagínate, a una oportunidad milenaria de vida, de comunidad, y entonces se llega al juicio final, y ya alguien podría decir, pero a mí no me han dado oportunidades, como dice el presidente Oaks por ahí, son nuestras obras, son nuestros deseos, son nuestros actos, los que determinan, ¿sí? Casi que el Salvador es un juez que está a la puerta solo para decir, estos fueron tus actos, esta es la morada que te corresponde, no que yo te la asigne, tú te la asignaste en el trasegar de todo este plan de salvación con tus deseos, con tus decisiones, con tus determinaciones, Israel. Estaba pensando, junto con tu súper buen análisis de esto, que en la sección 20 hay una, estoy parafraseando porque no la abrí, pero dice que la justificación por la fe y la redención en el fondo es verdadera, ¿cierto? Y la salvación para el justo está, y lo puede vivir, pero dice, pero cuídese, porque existe la posibilidad de caer, ¿cierto? Nosotros no creemos que la salvación no se puede perder. Nosotros creemos que la salvación sí se puede perder. Hay episodios del libro de Mormón que hablan de ello, por ejemplo, en el discurso de los primeros capítulos de Mosía dice que el nombre de Cristo está grabado en el corazón de un creyente, ¿cierto? Pero cuidado, que se puede borrar por causa de la transgresión. Claro. Es decir, el rol de la perseverancia, de la humildad, el rol de estar continuamente apegado al Espíritu Santo sí cumple un papel fundamental y existe la posibilidad de llegar al reino del diablo, al infierno. Existe. Porque sí existe la posibilidad de ir al infierno cuando nosotros morimos, ¿verdad? El infierno es la cárcel espiritual. Claro. El infierno eterno, que ya es con resurrección y todo después del juicio final, también es posible, hermano. O sea, a veces siento que nosotros cumplimos esa profecía de Leo Mormón cuando dice que el diablo los engañará porque les dirá que no hay infierno y no hay diablo. Claro. No hay diablo, no existe, ¿no? Esta clase es una buena oportunidad para hablar un poco del infierno y de la profundidad del lago de fuego y azufre, que son un tormento, un pesar en el corazón tan que quema. Israel, voy a solo citar los versículos que nos has dicho. Doctrina y Convenios 20:32, pero existe la posibilidad de que el hombre caiga de la gracia y se aleje del Dios viviente. Por lo tanto, cuídese la iglesia, o sea, todos nosotros, porque la iglesia es el conjunto, ¿no? Y ore siempre, no sea que caiga en tentación. Y cuídense aún los que son santificados. O sea, esto de los santificados, yo siempre lo relaciono con todos aquellos que están provocando un cambio en sus corazones, una transformación en sus corazones, pero que además están investidos con poder por las ordenanzas exaltadoras del templo. Cuídense aún los santificados. O sea, ahí se aplica literalmente a nosotros. Ahora, Israel, yo no sé si lo quieres o no. Y fíjate en el versículo 32, dice, de la sección 76, dice, estos son los hijos de perdición, de quienes digo, mejor hubiera sido para ellos no haber nacido. Esa expresión, ese versículo, si uno hace la referencia cruzada, solamente hay uno en la Biblia. Y es un versículo que habla de Judas Iscariote. Sí. Fíjense que Judas era un apóstol que acompañó en el ministerio del Señor, que vivió con él mucho tiempo y lo amaba. Tenía ilusiones. No podemos ser injustos y pensar que era pérfido siempre, no. Sí. Sino que, como dice Doctrina y Convenios 20, la tentación, él estaba cerca del dinero,
la tentación de la riqueza, hizo que él negara al Señor y lo traicionara, ¿verdad? Y podemos entrar en muchos debates, hay otras miradas del tema, pero aquí, en esta sección, se va la mirada más del Evangelio de Juan, que el apóstol Judas Iscariote es un símbolo de las personas que se van a la resurrección de condenación. Sí. De hecho, el versículo 44 nos aclara mucho más esto de la sección 76. Por tanto, a todos salva. Miren hasta dónde llega la redención, ¿sí? El poder salvador. Él menos a ellos. Estos irán al castigo perpetuo, que es castigo sin fin, castigo eterno para reinar con el diablo y sus ángeles por la eternidad, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, el cual es su tormento. ¿Sí? Esto es duro. Bueno, Israel, entonces vámonos de polo a polo. Entonces vamos al reino celestial y démosle estos últimos minutos al reino celestial y sí, bueno, a sus niveles. Sí, porque nos vamos a perder de vista que son dos caminos y ahora vamos a entrar, como dice el versículo 50, al camino de la luz, al camino de la vida o de los justificados, como dice la traducción de José Smith, la resurrección de los justos. Y dentro de los justos, la visión va a partir con los más justos en sus obras, ¿cierto? Arriba. Y después va a ir bajando hasta los menos justos, pero estamos dentro del reino de Dios. O sea, cuando hay reinos de gloria, donde hay gloria, hay poder de Dios. Está Dios. Acuérdemos que el Padre Celestial no es el único que es Dios. Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Así que está Dios, es el reino de Dios. ¿Okay? Lo que yo te decía, como tú citabas, Israel, solo para aclarar ese concepto, nuestro primer artículo de fe dice: nosotros creemos en Dios el Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo, ¿cierto? Claro. En eso creemos. ¿Sí? Exacto. Como tú leías en el versículo que decía que, digamos, déjame acordarme, 44, a todos salvo a él, menos a ellos. O en otras palabras, si alguien nos pregunta, ¿y usted en su iglesia quién se salva? Y nosotros diríamos, Dios salva a todas sus creaciones. Todos. Excepto a quien no quiera ser salvo. Y acuérdate que no quiere hacer en el minuto del juicio final. O sea, que nunca quiso. Al final lo rechazó, ¿verdad? Me llama la atención cómo el Señor dedica más tiempo en la revelación a los dos polos, ¿no? A los que no voy a salvar, como 17 versículos, a los que voy a salvar y a exaltar. Conmigo, ¿sí? A los que voy a exaltar conmigo, como 30 versículos, y a los intermedios, o sea, terrestre y celestial, voy a hablar menos de esto. Voy a hablar menos de esto, pero igual, ese es el camino de la salvación, ¿sí? De los que son justificados al final, de una u otra manera, por la expiación de Jesucristo. Hay un versículo de Apocalipsis que dice: a los tibios vomitaré de mi boca. Sí. No explica más, así que no podemos decir va en el infierno, no, sino que no le agrada cuando uno tiene una posición que no es radical. El Señor era así, el Señor era de una línea, era muy amoroso, pero también tenía su pasión, era de una línea con Dios, ¿cierto? Entonces Él espera lo mismo, y si no vamos a estar con Él, bueno, parece que indicar que dibuja a los enemigos porque también son auténticos, también. Y esto lo vemos, por ejemplo, en algunos hermanos que se han vuelto muy enemigos de la iglesia. Uno los ve cómo respiran, a ver, ¿cómo decirlo para que no suene, porque no es mi intención ofenderlos? Llorativo, ellos tienen sus creencias, pero se han vuelto en su gran mayoría ateos. Medio que ironizan y ridiculizan al miembro de la iglesia, cuando ellos fueron nuestros hermanos. O sea, yo no me imagino a una exnovia ridiculizándola. Por mucho que no hubiera resultado nuestra relación, no me imagino a una ex esposa hablando pestes y ridiculizándola y sintiéndome que es un inferior en algún aspecto del ser humano, ¿verdad? En palabras de ética o de civismo, no es ni educado, ni es edificante hablar mal de alguien con que uno ha tenido una relación. De ahí ya parte todo. Israel, lo que tú nos decías sobre lo que el Señor salva, el versículo 43 lo dice claramente.
y él glorifica al Padre y salva todas las obras de sus manos, menos a estos hijos de perdición, que niegan al Hijo de Dios después que el Padre lo ha revelado. O sea, menos a eso. De resto, todo entra en el plano de la salvación, que son divididos en 3 reinos que seguramente, y no lo sabemos, digo yo, esto lo digo, lo he leído por ahí de algunos profetas, en esos reinos muchas moradas hay. Muchas moradas. Sí, claro. ¿Sí? Progreso eterno. Sí. O sea, si hay muchas capas, también las obras, todas las personas somos diferentes. Entonces, si vamos a ser premiados por nuestras obras, claro, hay grandes categorías, hay grandes divisiones, pero al final la recompensa del Señor es única para ti. ¿Cierto? Va a ser única para ti. Vas a estar rodeado en una sociedad o en roles diferentes, muy similares, digamos, y más cercano a Dios Padre o más lejano a Dios Padre, pero dentro de su reino. ¿Cierto? El primer grado, grado de gloria. Me gusta cómo va en el orden que tú nos enseñaste hoy, que me parece que es algo valioso, hermanos, que nos debemos llevar lo que Israel nos dice. Esta revelación va por partes, ¿no? Va a revelación. Claro. Entonces el 47 dice, sin embargo, yo el Señor lo manifiesto en visión a muchos, pero enseguida lo cierro otra vez. Sí, o sea, lo abro, lo cierro, abro y cierro el velo, la revelación, ¿no? Claro. Por consiguiente, no comprenden el fin, la anchura o la altura, la profundidad ni la miseria de ello, ni tampoco hombre alguno, sino los que son ordenados a esa condenación. O sea, ¿qué va a pasar? Pero ¿cómo es que van a vivir los hijos de perdición afuera? No lo sabemos, sino claro. Solo ellos, los que lo vivan, ¿sí? Al claro. Final. Y bueno, ahora parte la parte linda, ¿no? El camino de la vida, la resurrección de los justos. Y la primera, la más gloriosa, es la gloria celestial. Así lo llamamos, que Pablo lo asemejó con la luz o el símbolo del sol. El símbolo del sol en el Antiguo Testamento se asociaba a la deidad, ¿verdad? El Hijo de Justicia, cuando salga con su sol. En el templo de Jerusalén estaba el símbolo del sol que ocupaban los egipcios. Claro. Entonces, tenemos en los templos de hoy día muchos símbolos de sol. En nuestras culturas prehispánicas hay muchos símbolos del sol refiriéndose a Dios o al mismo hombre, ¿no? También, increíble. Y los antropólogos obviamente dicen, el que es superficial dice, ellos adoraban al sol. No, ellos adoraban una deidad y se veía representada al sol. O sea, Dios ha revelado su plan en muchos mundos que no conocemos. Y no hablo de planetas, mundos, sistemas de creencias, conjuntos de civilizaciones que lo han conocido, ¿ya? Aquí dice algunas condiciones y me llama la atención que la gloria celestial son poquitas condiciones y son muchos premios. Son muy poquitas condiciones y son muy simples. Jesús dijo, mi yugo es ligero, mi carga es fácil de llevar. Sí. La gloria celestial uno pensaría que es complicada, pero no es tan complicada. Mira, estos son los que recibieron el testimonio de Jesús. Estamos en el versículo 51, hermanos. Y creyeron en su nombre. Y fueron bautizados según la manera de su sepultura, siendo sepultados en el agua en su nombre. Y esto de acuerdo con el mandamiento que él ha dado, para que, guardando los mandamientos, fuesen lavados y limpiados de todos sus pecados, y recibiesen el Santo Espíritu por la imposición de manos de aquel que es ordenado y sellado para ejercer este poder. Y aquí viene una clave. Y pero Israel, solo dejándolo ahí, lo primero que uno necesita para heredar el reino celestial es haberse bautizado y haberse confirmado. Lo segundo, porque dice, y creyeron en su nombre. La fe. El principio y la palabra tan pequeñita, ¿verdad? La fe en Jesucristo hace un cambio en nuestros corazones, ¿cierto? Y todos los pasos que damos, que son simples de dar, las ordenanzas, la confirmación, ¿cierto? El lavarse, hacer una referencia futura al templo, en mi opinión. Sí, lavamiento, unción, ¿cierto? Las ordenanzas. Al final, el versículo 53 habla del sellamiento, ¿cierto? Por el espíritu de la promesa, un carácter, no solo la ordenanza del sellamiento. De manera que son los que vencen por la fe. Porque el camino de la resurrección de condenación, es decir, ir al infierno, ¿cierto? Los hijos de perdición,
ellos fueron vencidos por Satanás. Claro, negaron la fe. Estos vencen por la fe. ¿Te fijas? El verbo vencer está en los dos lados. Sí, sí. Uno es vencido por Satanás y nosotros vencemos a Satanás por la fe en Jesucristo, en el nombre de Cristo. No por nuestros propios méritos, Claro. sino por la manera en que llevamos la vida simple en el discipulado. Porque yo siento que a veces si complicamos las cosas, empezamos a entrar en confiar en nuestra propia sabiduría o empezamos a complicar el escenario y nos enredamos nosotros mismos. Y quizás al complicar el discipulado, pues quizás vamos alejándonos de la presencia de Dios y de la gloria celestial. Así es, así es. 53, 54, mira, dice. Y ahí empiezan todos los premios, por eso te digo que me hace poquitas condiciones para muchos premios. O sea, está hablando de un padre que es muy amoroso, Claro. muy piadoso. Israel, es que hay un concepto que mi hija Liz repite mucho aquí en los programas, que a mí me encanta. Debido a la gracia del Salvador Jesucristo, recibimos más de lo que merecemos. Y debido a su misericordia, no recibimos todo lo que merecemos. Sí, me encanta ese concepto, porque refleja claramente lo que es el carácter del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, buscando haz tu máximo esfuerzo en esto que te pido. Y entonces el versículo 54 dice, constituyen la iglesia al primogénito. Y eso no es ser parte de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Claro, La iglesia claro. del primogénito es un grupo Claro, que caracteriza al círculo cercano de Dios Padre. Por ejemplo, en la antigüedad le decimos el concilio divino. El concilio divino lo constituían los grandes ángeles, los profetas y Dios en el centro, ¿cierto? Y era un concilio, un quórum, ¿verdad? De una iglesia. Por eso la palabra iglesia es un grupo de personas. es un grupo. Y del primogénito porque ahí estaba Cristo en medio, ¿cierto? Dirigiendo. Entonces, eso ahora ampliado en la gloria celestial, Claro. ¿cierto? Y ahí viene el premio. Es aquellos en cuyas manos el Padre ha entregado, ¿qué? Todas las cosas. Imagínense eso. Son Yo me parezco sacerdotes con y el reyes. concilio divino porque el concilio divino estaba encargado de probar a los seres humanos. ¿Te acuerdas, Job? El Satán vino y se presentó ante ese concilio y dijo, oye, pero acuérdense que Job a lo mejor no es tan recto porque tal y tal. Porque ha vivido bien. Dios había entregado en ese concilio en sus manos todas las cosas, la vida de las cosas, de los seres humanos, la aprobación, las condiciones naturales. Acuérdense, las pruebas de Job eran medias milagrosas, o sea, ellos tenían en sus manos todas las cosas como jueces, ¿cierto? Increíble, increíble. Y aquí dice entonces que son sacerdotes y reyes, e incluso más abajo, en el versículo 58 dice, de modo que como está escrito, son dioses. Ajá. Sí, los hijos de Dios. ¿Por qué? Exacto, Porque que llegan a ser semejantes a su Padre. justamente hace alusión en el Salmo 82 a ese concilio. Entonces, en mi mente cuando leo yo, al menos lo que yo siento, porque dice el orden de Melquisedec, lo que pasó con Enoc, es la ciudad de Enoc fue llevada a ese concilio, Claro. a ese estatus, ¿verdad? Claro. Es que ese concilio ahora no es de puros profetas, sino que reyes y reinas, sacerdotes y sacerdotisas, familias, Claro. ¡pum!, Sí. lo aumentan. Y somos parte de ese círculo muy cercano de Dios Padre. Entonces, como es muy cercano y tiene en sus manos todas las cosas, es una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un carácter, una moral, una conversión que sea digna de ese lugar, de esos asientos, por decirlo así. Oye, Israel, me gusta de los siguientes versículos tomar algunas partes que son los premios que tú dices. Versículo 60, y vencerán todas las cosas. ¿Por qué? Pues por el poder de Dios, ¿no? 62, morarán en la presencia de Dios y de su Cristo. 63, Él los traerá consigo. 64, tendrán parte en la primera resurrección. 65, saldrán en la resurrección de los justos. 66, son los que han venido al monte de Sión, el lugar celestial, el más santo de todos. 68, son aquellos cuyos nombres están escritos en el cielo. 69, son hombres justos hechos perfectos. 70, son aquellos cuyos cuerpos son celestiales.
cuyo gloria es la del sol, ¿no? Dice, lo dice ahí otra vez, ¿no? Y es tan interesante, todo es interesante, por ejemplo, el 69, seres humanos, hombres, mujeres, ¿verdad? Ahí dice, hombre, hechos perfectos mediante Jesús, mediante su sangre. Hay un poema que José Smith con William W. Phelps escribieron en Nauvoo, que es una reminiscencia, un paralelo a esta visión. Y en ese poema, en esta parte decía, estos hombres o seres humanos hechos perfectos mediante la sangre de Jesús. ¿Cierto? No se requiere para ir a la gloria celestial que nosotros seamos perfectos en la ley, en los 600 y algo mandamientos de la ley de Moisés y en los mandamientos que tenemos, pero sí se nos requiere que depositemos nuestra confianza absoluta en Jesucristo a medida que vivimos el Evangelio. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Y si hacemos eso, por medio de su gracia, Él nos hace perfectos en los méritos de Él. Bueno, dice aquí, cuya gloria es la del sol, sí, la gloria de Dios, el más alto de todos, de cuya gloria está escrito que tiene como símbolo el sol del firmamento, hablando de los antiguos, ¿no? Sí, cuya gloria está escrita. Correcto. A mí, si puedo explicar, por ejemplo, tú mencionaste la primera resurrección, que tendrán parte en la primera resurrección los de la gloria celestial, porque me da la impresión que cuando explica la resurrección de la vida eterna, es decir, los 3 grados de gloria, que los amplía, este camino de la vida, parte con porque en el fondo parece que hace un orden de las resurrecciones. Porque mientras más cerca voy a estar de Dios Padre, más pronto voy a resucitar. Claro. Por ejemplo, el primero que resucitó, el que tiene que estar más cerca de Dios, ¿quién fue? Jesús, sí, de Nazaret, nuestro Señor. Y después, ¿quién resucitó? Aprendemos en Mateo que los grandes profetas, ¿verdad? Los santos, que habían dormido por mucho tiempo, los que estaban preparados, que se prepararon en el mundo de los muertos, ¿cierto? En el mundo de los espíritus, el Señor abrió la prisión y salieron todos los primeros. Ellos tuvieron parte de la primera, y así se inauguró la primera resurrección. Así es. Por ejemplo, después sabemos que por la tradición hay grandes personajes que resucitaron también posiblemente, por ejemplo María, por ejemplo Pedro tuvo que resucitar, ¿cierto? Porque él estuvo presente en cuerpo y alma para ordenar a José, para imponer las manos. Para imponer las manos. Juan, Santiago, que también había sido martirizado, estaban en esa ocasión. Juan el Bautista, ese es un personaje que explica muy bien. Entonces, la primera resurrección, cuando el Señor vuelva, hay un cementerio en el frente de Sion, el monte Sion es el monte de Jerusalén. Y al frente hay una serie de tumbas, que es súper caro, porque es una tradición judía que si uno está ahí tiene como el lugar preponderante para cuando el Señor baje en el valle de ahí, ¿verdad? Claro. Ahí donde dice acá que los justos lo van a acompañar, es decir, van a resucitar y los que los van a acompañar, independiente si están en ese lugar o no, no estoy diciendo que hay que estar en ese lugar, pero la tradición de la primera resurrección trasciende nuestra fe, eso es lo que quiero decir, que muchos cristianos quieren y añoran ser parte de la primera resurrección, y no solo cristianos, judíos, no solo judíos, musulmanes, o sea, todas las personas que adhieren a Dios quieren estar cuando el Mesías vuelva, o cuando el Mesías venga, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que el Mesías es Jesucristo y queremos estar con Él cuando Él vuelva. Qué bien, Israel. Bueno, mis queridos hermanos, podríamos tomarnos entonces más tiempo aquí para hablar de la gloria terrestre, de la gloria celestial. Vamos a dejarles algunas tareas ahí para que ustedes estudien. Yo quisiera comprometer a Israel González a que más adelante nos vuelva a acompañar en otro programa de Tesoros Doctrinales y podamos seguir hablando de todas estas doctrinas y más que vienen en Doctrina y Convenios y todo lo que hablamos aquí en la doctrina de Cristo, en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. De mi parte, Israel, creo que es prudente que ya permitamos que los hermanos vayan y mediten en estas cosas y agradecerte a ti por tan buena disertación aquí, tan buena explicación, tan buena enseñanza que nos has dado el día de hoy sobre estos temas tan interesantes, Israel.
No, el placer es mío poder estar de nuevo contigo, Walter, y pasaron muchas cosas en mi vida para que pudiéramos estar de nuevo aquí. Así que lo agradezco a las personas que te apoyan atrás. Y bueno, nada, somos muy bendecidos de poder ser amigos y traspasar este evangelio a nuestros hermanos que nos están escuchando. No hay, hay que solamente disfrutar de tener nuevamente a un profeta que nos amplía el conocimiento del evangelio, de lo que quiso decir nuestro Señor con una frase tan pequeñita. Imagínate, todo lo que expande ahora en estos tiempos. Yo solo quiero decirles, hermanos y hermanas, contarles el detrás de cámaras, ¿no? Al empezar este programa, les quiero comentar que Israel estaba muy nervioso por las luces, por la cámara, otra vez aquí, pero definitivamente la persona que se regocija en el Evangelio, cuando empieza a hablar de él, le falta tiempo, y hoy nos ha faltado más que tiempo. Podríamos seguir aquí más tiempo, pero respetamos el de ustedes. Y bueno, qué bueno es, podríamos decir, como el Salvador, ¿no? Al pueblo nefita: id a vuestras casas y meditad estas cosas. Y mañana nos vemos en nuevos contenidos aquí en More God Foundation. Les agradecemos que nos hayan acompañado hoy. Un abrazo, Israel, y un abrazo para todos. Esperamos sus comentarios ahí, Israel. También te dejo tarea que revises este programa, revise los comentarios de los hermanos, y si puedes, en algún momento de tu agenda ocupada, también puedas ayudarnos ahí a contestarles, porque sé que va a haber muchas inquietudes. Lo haremos. Muchas gracias, Walter. Gracias a todos ustedes. Si pueden, hagan una oración al terminar este programa. Esperamos que sigan teniendo un feliz día, una feliz semana, y que esto que aprendemos aquí nos ayude a todos a prepararnos para esa gloria celestial, siendo al menos un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Les amo con todo mi corazón. Nos vemos, mis queridos hermanos. Un abrazo. Chao, chao.